En la clase de hoy vamos a desarrollar la unidad número 1 del programa analítico de nuestro plan de labor. La unidad número 1 se refiere a la problemática económica fundamental. Y vamos a comenzar por ubicar a la unidad dentro del mapa conceptual de la materia. Esta primera unidad en la que se aborda la problemática de la economía, y les voy adelantando, la problemática básicamente se refiere a la escasez de recursos, a sus usos alternativos y a la permanente necesidad de elegir. Esta unidad y su correcto desarrollo nos va a permitir en la unidad siguiente proceder a tipificar a la economía como una ciencia, y puntualmente, también me voy adelantando, como una ciencia social. En esta primera unidad nos plantearemos como objetivo que logremos detectar el fenómeno que estudia la economía y que logremos enfocarlo desde distintos puntos de vista que analizaremos. Y de parte de los estudiantes se espera que identifiquen claramente el objeto de estudio de la economía, que reconozcan la utilidad del estudio de la economía y que interpreten la complementariedad que existe entre los distintos enfoques para estudiar a la economía. Se los voy adelantando: el enfoque microeconómico, el enfoque macroeconómico y el enfoque mesoeconómico, al que nos referiremos especialmente y para el que tenemos destinado también una unidad, la unidad 9, dentro del programa. Bien, en cuanto a los contenidos de la unidad, son los que se indican en el programa de la asignatura: recursos escasos y fines alternativos, la necesidad de elegir y decidir con restricciones, los voy nombrando, etimología y definición de la economía, utilidad del estudio de la economía, economía normativa versus economía positiva, y los enfoques a los que me refería recién y su complementariedad, micro, macro y mesoeconomía. Bien. Comencemos entonces planteando la problemática económica esencial. Como bien han dicho los autores Mochón y Becker, que enseguida mostraremos cuando tengamos que definir a la economía, nos referiremos un poquito a estos autores, ellos han dicho que la economía es la ciencia de la elección, y no se han equivocado. Siempre, permanentemente, nos vemos en la necesidad de decidir y de elegir. Y esto le plantea a los individuos, a las empresas, a los gobiernos, un conflicto. ¿Por qué? Porque por un lado, observamos que existen necesidades y deseos que no solo son ilimitados, sino que además son crecientes, diría yo, a ritmo creciente en el tiempo. Como ejemplo, digamos que las necesidades y los deseos del hombre moderno no son las mismas necesidades ni los mismos deseos que las del hombre de las cavernas. Y por otro lado, nos encontramos con el inconveniente de que los recursos que necesitamos para satisfacer esas necesidades y esos deseos son limitados y cada vez más escasos y limitados, y que además tienen usos alternativos. Es decir, que un mismo recurso limitado, escaso, es útil para dar satisfacción a más de una necesidad, a más de un deseo. Para satisfacer estas necesidades tenemos distintas alternativas, y cada una de esas alternativas implica
un uso diferente de recursos y una decisión distinta. O sea que permanentemente nos vemos obligados a evaluar los recursos necesarios para cada una de las alternativas que le da satisfacción a las necesidades que percibimos. Del resultado de esa evaluación, si es que está bien hecho, ¿no es cierto?, como corresponde, es que va a surgir una decisión, va a surgir una elección. O sea que estamos diciendo que permanentemente estamos tratando de alcanzar objetivos sujetos a restricciones. Es decir, objetivos que enfrentan restricciones. Y esa restricción viene dada por la limitación de los recursos y por sus usos alternativos. Y nuestros objetivos serían justamente las satisfacciones que pretendemos a nuestros deseos y necesidades. Si ampliamos el esquema de la diapositiva anterior y profundizamos en cuanto a la evaluación a la que nos referíamos, podemos decir que de cada una de estas alternativas de satisfacción que implica un determinado uso de recursos, van a surgir, por un lado, ciertos logros propios de esa alternativa de satisfacción y, por otro lado, ciertos sacrificios propios del uso de esos recursos, por un lado. Por otro lado, cada una de esas alternativas, al ser seleccionada, implica descartar otras opciones. Entonces, si consideramos en conjunto las opciones descartadas y los recursos utilizados, vemos que cada alternativa implica un conjunto de sacrificios y esos sacrificios van a constituir para nosotros costos. En síntesis, lo que estamos evaluando son logros de cada alternativa versus sacrificios propios de cada alternativa. Esos logros, que para nosotros van a ser beneficios, vamos a estar permanentemente contrastándolos con estos sacrificios que constituyen para nosotros costos. Y de la diferencia de ambos van a surgir los beneficios netos, que no van a ser otra cosa que beneficios menos costos. Ese resultado puede ser positivo o puede ser negativo. Va a ser positivo cuando los beneficios superen a los costos y negativo cuando ocurra lo contrario. Concentrémonos en el caso en que los beneficios superan a los costos. Del conjunto de alternativas evaluadas, lo que vamos a hacer es comparar los beneficios netos de cada una de ellas. Si vamos a comparar los beneficios netos positivos, de todas las opciones evaluadas con beneficios netos positivos, vamos a decidir por aquella alternativa con mayor beneficio neto. Este es el esquema con el cual se toman decisiones permanentemente. O sea que decidir de manera correcta no es otra cosa más que calcular correctamente los beneficios y los costos asociados a cada una de las alternativas para darle satisfacción a una necesidad o a un deseo. Desde otro punto de vista, y vamos a cumplir nada más con presentar esta diapositiva porque vamos a hablar en mayor profundidad al respecto más adelante en el desarrollo del programa, puntualmente en la unidad número 10. Plantearemos que decidir y elegir en términos económicos no es otra cosa más que preguntarse y responder permanentemente estas tres cuestiones.
Permanentemente debemos preguntarnos qué y cuánto producir, cómo vamos a producirlo. Y estas dos preguntas van a estar vinculadas a la eficiencia productiva. Y además debemos preguntarnos de qué manera vamos a distribuir lo producido o para quién es que vamos a producir. Esta tercera pregunta va a estar vinculada a la forma en la que se distribuya el resultado de la producción. De estas tres preguntas va a surgir como resultado de su respuesta la forma en la que la sociedad asigna los recursos escasos. Y la forma en que se formulen estas preguntas y se respondan estas preguntas no es para pasarlo por alto, porque justamente quien formule las preguntas y quien responda a esas preguntas va a determinar distintos sistemas económicos alternativos que no nos corresponde analizar en esta unidad y que, como decía recién, vamos a analizar más adelante puntualmente en la unidad número 10. Pero pasemos ahora a explicar a qué se refieren los autores cuando en los primeros capítulos, por lo general el primer capítulo de un libro, se refieren a la economía como una ciencia sombría. Se están refiriendo a que la economía desafortunadamente enfrenta limitaciones y condicionantes, siempre. Y esas limitaciones, esos condicionantes no son otros más que la escasez de recursos a la que nos hemos referido recién. Y por otro lado, las disyuntivas que plantea la economía, lo que los economistas llamamos, ustedes habrán oído, trade-offs. Escasez y disyuntivas constituyen limitaciones y condicionantes para la economía al momento de tomar decisiones. Estas disyuntivas se refieren a que elegir una alternativa implica dejar otras de lado. Y ahí es donde encontramos la disyuntiva. ¿Qué alternativa es la que escogemos? Y por otro lado, si sabemos que los recursos son escasos, estamos enfrentando un problema de escasez y si agregamos estos dos elementos, realmente podemos dotar a la economía de cierta connotación sombría y deprimente. Esto es a lo que se refieren los autores cuando dicen que la economía es una ciencia sombría, es una ciencia que permanentemente nos deprime en relación a las disyuntivas que debemos enfrentar al momento de elegir entre distintas opciones, entre distintas alternativas, y por otro lado, la escasez de los recursos con los que contamos para satisfacer las necesidades. Vamos a intentar ahora construir una definición de economía. Y para eso he buscado las perspectivas de diferentes economistas. Les presento a Gregory Mankiw, economista de la Universidad de Harvard, norteamericano, para quien la economía es el estudio del modo en que la sociedad gestiona sus recursos. La palabra gestión me parece que tiene una connotación importantísima, sobre todo si se la enfoca desde el punto de vista de la administración de empresas. Recordemos que gestionar no es otra cosa más que planificar, organizar, dirigir y controlar. Entonces, según Mankiw, y de acuerdo a esta interpretación que yo hago desde el punto de vista de la administración, la economía estaría planificando,
organizando, dirigiendo y controlando el uso de recursos. Una buena definición. Mochón, Francisco Mochón, economista español, acá lo tenemos en la foto, y por otro lado Víctor Becker, economista argentino. Quizás han escuchado hablar de un libro clásico de estos dos autores, Mochón y Becker, Economía, Fundamentos de Economía, Elementos de Economía, perdón. Definen a la economía como quien se ocupa de la manera en que, otra vez, se administran los recursos escasos, pero le agregan con el objeto de producir bienes y distribuir estos bienes para su consumo en la sociedad. Acá estamos haciendo referencia a las preguntas que formulábamos recién, dos de ellas vinculadas a la producción, las dos primeras, y la tercera a la forma en la que se iba a distribuir lo producido. Paul Samuelson, ya fallecido, economista del MIT norteamericano. Para él la economía es la ciencia que se ocupa del estudio de las leyes económicas que indican el camino que debe seguirse para mantener un elevado nivel de productividad, mejorar el patrón de vida de la población y emplear correctamente los recursos escasos. Acá Samuelson está agregando que esta gestión de recursos escasos debe tener por objeto elevar el nivel de productividad y mejorar la calidad del patrón de vida de la gente. Me parece que le agrega un condimento interesante a la definición de economía. Y por último tenemos al francés, economista y político francés, Raymond Barre. Para él, la economía es la ciencia que tiene por objeto administrar los recursos escasos de que dispone la sociedad. Estudia las formas como se comporta el hombre ante la difícil situación del mundo exterior ocasionada por la tensión que existe entre necesidades ilimitadas, por un lado, y por otro lado los medios limitados con que se cuenta para satisfacer esas necesidades. Me quedo con esta tensión a la que hace referencia a Barre. Y bueno, decíamos al principio que se le suma a este problema que con el transcurso del tiempo las necesidades son cada vez mayores en cantidad y en sofisticación, y por otro lado los recursos son cada vez más escasos, y algunos de ellos incluso hasta se agotan. Entonces, tal como les indiqué en la actividad que consigné en el aula virtual, dejo a criterio de ustedes la construcción de una definición personal y original de economía en base a estas definiciones que nos han aportado estos economistas notables. Vayamos ahora a la etimología de la palabra economía, que parece una cuestión de rigor, pero realmente constituye un elemento útil para interpretar el significado del término economía. En el latín medieval encontramos oeconomía. En el griego, oikonomía. Oikos nomos. Oikonomía. Oiko en el griego se refería a casa, familia, morada. Nomos se refería a gobierno, ley, patrimonio, reglamento,
administración, otra vez. Recién decíamos o hablábamos de la administración como un proceso de gestión, planificación, organización, dirección y control. Y de este nomos se deriva en el griego nemein, que significa gestionar. Gestionar, distribuir. O sea que los griegos se referían a la economía como a la gestión o a la administración de la casa. Si vamos al indoeuropeo, este oikos, que para los griegos significaba familia, morada, casa, se refería a un grupo de individuos, wake. Y este nomos de los griegos en el indoeuropeo significaba asignar, nem. O sea que otra vez estamos asignando para un grupo de individuos. ¿Qué? Recursos escasos. En el fondo siempre hay necesidades por satisfacer y recursos escasos por gestionar, por administrar para un grupo de individuos o para una sociedad. Vamos a meternos ahora en un tema que nos va a permitir comprender por qué los economistas no siempre estamos entre nosotros de acuerdo. ¿Por qué hay discrepancias entre las opiniones de los economistas? Y como dijo Bernard Shaw, si reuniéramos a todos los economistas, no llegaríamos nunca a una conclusión, a diferencia de lo que ocurre con otras disciplinas científicas, como por ejemplo el caso de la física, donde los físicos rara vez discrepan entre sí. Es entonces necesario distinguir economía normativa, vamos a comenzar por allí, de la economía positiva, a la que vamos a referirnos enseguida. Cuando nos referimos a economía normativa, estamos refiriéndonos a juicios de valor personales de los economistas. Y los economistas están ofreciendo prescripciones, están sugiriendo cursos de acción en base a esos juicios de valor personales, según lo que para cada uno de ellos debería ser. Entonces surgen controversias, surgen discrepancias, porque según el economista que uno escuche, uno va a tener ciertas prioridades sociales, va a perseguir ciertos objetivos o va a interpretar lo que es justo o lo que no es justo de una determinada manera respecto de la opinión de otro economista. O sea que cuando nos referimos a la economía normativa, dependemos de la perspectiva con la que cada economista enfoca la realidad. Este lo ve como una U, este otro lo ve como una E. Pero cuando hablamos de economía positiva, allí es cuando los economistas, en términos positivos, se comportan realmente como científicos y resuelven todo tipo de discrepancias entre ellos. ¿Y cómo las resuelven? A través de la investigación, con información, con modelos, ¿sí? Porque lo que buscan los economistas, desde el punto de vista positivo, es dar explicaciones objetivas, explicaciones científicas respecto del funcionamiento de la economía. O sea que en lugar de ocuparse, como decíamos en la diapositiva anterior, a lo que debería ser, los economistas
se ocupan de lo que es o podría ser. Cuando los economistas se comportan como científicos, ya se reduce el espacio para las discrepancias, no debería haberlas, y justamente este es el motivo por el cual el Premio Nobel a las Ciencias Económicas se concede por los avances en la economía positiva y no por los juicios de valor de cada uno de los economistas. Por último, refirámonos a los distintos enfoques para el estudio de la economía. Microeconomía, macroeconomía y mesoeconomía. ¿Qué vamos a entender por microeconomía? La microeconomía estudia el comportamiento, las conductas individuales de los agentes económicos, ya sean individuos, familias, empresas. Le interesa el estudio de los comportamientos de los mercados o de las industrias puntualmente, sobre todo en lo relativo al mecanismo de asignación de recursos, al mecanismo de formación de precios y de definición de las cantidades. ¿Bien? Por otro lado, la macroeconomía, como su nombre lo indica, macro, grande, ya no se refiere al estudio de la economía con un enfoque puntual, individual o mercantil particular, sino que se refiere al estudio de la economía a nivel agregado, a nivel conjunto. A la macroeconomía le interesa el estudio de los grandes agregados económicos, como por ejemplo, ya lo vamos a ver más adelante, el Producto Bruto, como por ejemplo el empleo, fenómenos como la inflación, el déficit fiscal, la balanza de pagos, el tipo de cambio, la tasa de interés. Es decir, estamos hablando de variables agregadas, variables que afectan al sistema económico en su conjunto, y no estamos hablando puntual ni particularmente de la conducta de un individuo, de un mercado o de una industria particular. Y por último tenemos el enfoque mesoeconómico. Los libros por lo general no se refieren a este enfoque, se trata de un enfoque bastante reciente, comenzó a desarrollarse recién a partir de mediados del siglo pasado, me estoy refiriendo de los años 50 del siglo anterior, cuando comenzó a cuestionarse la universalidad de las teorías clásicas y se empezó a plantear la necesidad de adaptar esas teorías al espacio y al momento. Surgen entonces nuevos conceptos en ese momento, como el concepto de espacio y el concepto de región. Muchas veces se entiende por mesoeconomía a la economía regional. ¿Y qué plantea la economía regional? La economía regional plantea que los recursos están distribuidos de una manera bastante despareja en el espacio, entendamos por espacio, por ejemplo, el territorio nacional, que hay rigideces e imperfecciones en cuanto a la movilidad de esos recursos que están distribuidos, repito, de manera despareja en el territorio, y que se hace necesario distribuir esos recursos de una manera más eficiente para evitar problemas de inequidad o de desigualdad en su distribución, que traen aparejados luego problemas de naturaleza social. Una vez definidos estos tres enfoques, resta decir que ninguno de ellos es más importante que otro, que no rige una relación de subordinación
entre estos enfoques, sino que rige una relación de complementariedad. Estos enfoques se complementan entre sí para explicar el fenómeno económico. La microeconomía ayuda a explicar a la macroeconomía y la macroeconomía ayuda a explicar las conductas microeconómicas, así como la macroeconomía influye en la mesoeconomía y la mesoeconomía en la macro y en la micro. Estos enfoques se influyen mutuamente entre sí y se comportan de manera complementaria. Bueno, ya ha sido consignada en el aula virtual la actividad procedimental. Les sugiero que en la pestaña de la unidad 1 abran el archivo correspondiente. Allí están las tareas que deberán realizar por su cuenta. Una de ellas se les mencionaba recién, que era llegar a una definición propia y original de economía. Mucho de lo que hemos dicho en esta clase les va a servir para resolver las otras actividades que se les solicitan. En cuanto al material bibliográfico que se puede consultar para poder atender a los contenidos de esta unidad, son exactamente los mismos que se presentan en el archivo PowerPoint que encuentran en el aula virtual o en el programa analítico de estudios. Bueno, les agradezco su atención y será hasta el próximo video en el que desarrollaremos la siguiente unidad número 2. Muchas gracias por su atención.